Vamos todos a buscar en el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 12. Dice: al día siguiente, cuando salían de Betania, a Jesús le dio hambre. A lo lejos vio una higuera con hojas. Fue a ver si tenía frutos para comer, pero la higuera no tenía más que hojas, porque no era época de cosecha. Jesús le dijo: que nadie coma de tus frutos nunca más. Los seguidores escucharon esto. Bueno, no tengo la otra versión, seguramente ustedes tienen una versión diferente, ¿cierto? La Reina Valera del 60. Las versiones que tengo dicen prácticamente lo mismo. Entonces, nosotros como siervos de Dios sabemos que el Señor nos ha llamado a dar fruto. ¿Amén? Y este es un pasaje que habla acerca del fruto, pero me llama la atención porque tiene un detalle curioso, y es que dice ese versículo que era el momento en el que Jesús se disponía o estaba ya en Betania. Betania es una región conocida por ser productora de higos. Hasta la actualidad, Betania es una región que produce higos. Ustedes saben que la tierra en ciertas partes produce plantas silvestres, ¿cierto? Y se llama silvestres es porque no necesita del cuidado del hombre y produce. Bueno, Betania es una tierra que es productora de higos. Es silvestre, pero también se siembra y se cosecha ahí higueras. Y a mí me llama la atención por qué el Señor Jesús vino a buscar fruto en esta planta, en esta higuera, si ahí bien claro dice que no era tiempo, no era momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Será que se le pasó por alto al Señor Jesucristo? ¿Será que él no sabía que no era tiempo de higos? ¿Será que simplemente lo cogió de mal genio la higuera? Y porque la versión que ustedes tienen, si no estoy mal, dice la maldijo. Amén. Acá la versión que yo tengo no dice la maldijo, pero expresa cómo la maldijo. Y la maldijo diciéndole: nunca, dijo, nunca nadie, que nadie coma de tus frutos nunca más, le dijo. ¿Sí? Entonces es muy curioso mirar este pasaje. ¿Por qué? Porque todos nosotros entendemos que debemos dar fruto y comprendemos también que hay un proceso para dar fruto. Amén. Es más, consideramos justo dar fruto en su tiempo. El mismo Dios estableció que cada uno dé fruto y los tiempos para que cada cosa se dé. Pero este pasaje parece que estuviera fuera de ese contexto, fuera como de ese principio o de ese ordenamiento que el Señor
dio a las cosas. Y me parece que se sale como de la lógica que nosotros podemos darle a ese versículo. ¿No le parece curioso por qué el Señor, siendo Dios, siendo bueno, siendo justo, conocedor de todo, le va a pedir fruto a alguien fuera de tiempo? ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué sucedería ahí? ¿Qué le causó a Cristo esa situación? Y para nosotros desarrollar este tema, tenemos también que aprender algo. Y es que para Dios no hay nada imposible. Dios es dueño de todo. Dios lo conoce todo. Dios no se equivoca. Él es perfecto y en Él no hay mentira. Él es verdadero y todo lo que hace, lo hace bien. Amén. Cristo, cuando creó esta higuera, cuando Él mismo la hizo, no la hizo mal. Tampoco Él se equivocó al ir a buscar el fruto. Lo que sucede, no sé si ustedes sepan este detalle, estudiando yo este versículo, encontraba una bibliografía donde hablaba acerca de las higueras. Y a mí me llamaba la atención que dice que la higuera, si no es la única planta, es de las poquitas plantas que antes de florecer da el fruto. Usted cuando mira una plantita, la plantita primero florece y después da fruto, ¿cierto? Bueno, el detalle de la higuera es así: la higuera primero produce brevas y después produce higos. Tiene un proceso de maduración y de desarrollo distinto y diferente a la gran mayoría de las plantitas. ¿Ustedes han probado las brevas? ¿Saben qué es brevas? Las brevas son un fruto dulce, medio agrio, ¿sí? Las produce la higuera. La higuera es la planta que produce brevas. Y la breva es el primer fruto. La higuera produce dos cosechas. La una, tengo entendido, es entre junio y la otra por allá en septiembre. Y la primera cosecha que da es las brevas. Y después los higos. Sin embargo, mire que las brevas son más apetecidas que los higos. ¿Por qué? Porque las brevas tienden a ser más grandes y más jugosas que los higos. Usted va a ver la imagen de un higo y parece como de un fruto biche. Y va a ver la breva y la breva ya está madura. Y es como raro, ¿verdad? Como contradictorio. ¿Por qué? Porque uno mira el fruto que primero sale, ¿cómo está? Biche. En la higuera no. En la higuera primero salen las brevas. Se maduran antes de tiempo. Se maduran antes de tiempo y junto con ellas va saliendo la cosecha o van brotando los higos. Pero la característica más tremenda que tiene esta plantita es que esta plantita, antes de que salgan las hojas, primero sale el fruto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que dice la Biblia que Cristo tuvo hambre y que vio a lo lejos una higuera que, ¿qué dice la versión que ustedes tienen? Que estaba llena de hojas. Entonces, ¿qué pasa? Que Cristo, que es perfecto en todo lo que hizo, dijo: si está llena de hojas, debe ya tener. ¿Sí lo hago entender? ¿Me hago entender? Entonces no es que el Señor se equivocó, porque nosotros somos simples y encajamos todo en un mismo costal. En todas las plantas primero florecen y después dan fruto, ¿cierto? Y miren cómo es el Señor de extenso en lo que hace, de profundo en lo que hace. Lo cierto es que Cristo se acercó a la planta porque dice que estaba llena de hojas, que ya tenía muchas hojas. Y entonces fue a buscarle el fruto, y como no lo hubo, entonces la maldijo.
¿Qué es lo que sucede? Que el contexto en el que estamos estudiando o hablando este versículo se asemeja a nosotros. Cuando la Biblia habla de Israel, se refiere a ella como una viña. Si han leído, mi viña, dice el Señor. Cuando se refiere Cristo a su pueblo, la trata muchas veces como a una planta, como a un sembrío. Y entonces dice, mi viña. O dice, por ejemplo, la higuera representa también a Israel, al pueblo de Israel. Otra forma como Cristo o como la palabra nos representa a nosotros es como el trigo, ¿sí? Hay una parábola donde habla del trigo y la cizaña, y el trigo se refiere al pueblo de Dios. Entonces, en este contexto entendemos algo. Cristo estaba, al hacer esto, al ir y maldecir, al ir y buscar fruto y no encontrarlo y maldecirlo, estaba anunciando o profetizando lo que había de suceder con esta tierra. Porque esta tierra de aquí de Betania fueron los que iniciaron prácticamente la persecución a Cristo. Cuando habla de que Israel o esta tierra aquí es la higuera que está llena de hojas y sin fruto, se refiere a un poblado, a una tierra, a una nación, a una gente que ya conocía del Señor, que es más, se prestaba sus servicios a la obra de Cristo, que estaba llena de hojas, pero no tenía fruto. Y la cuestión es que Cristo nos pide a nosotros que demos hojas o fruto. Miren acá, las hojas son buenas, ¿verdad? Las hojas embellecen a un árbol sequito es feo, pero un árbol frondoso, lleno de hojas, es bonito, ¿cierto? Pero miren que la Biblia cuenta también en otro pasaje, que ahora lo vamos a ver, que hay árboles que son muy bonitos y frondosos, pero no son estériles. Y una característica que Dios nos da a nosotros, el pueblo de Dios, es que somos fecundos, es que nos reproducimos. Una muestra de sanidad en el pueblo, una muestra de tu salud espiritual, es que tú eres fecunda, que tú das a luz, que tú te reproduces. Pero también hay una parte de la palabra de Dios donde nos ha enseñado que no es por obras, sino por fe, ¿cierto? Lo que hace dar fruto es la fe, no las obras. Y si vas a hacer obras, tienen que ser obras de fe, dice la palabra. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque tú puedes hacer cosas sin fe. Yo puedo tocar el piano sin fe. Hay gente que toca el piano que no tiene fe. Hay cristianos que sirven sin fe. Entonces, ¿qué pasa? Que tú vas y miras a un pianista que es diestro, que toca hermoso el piano, que es frondoso, que es decoroso, que está adornado, que está hábil, ¿sí? Pero es estéril, no tiene fruto dentro de sí. Y el Señor busca de ti y de mí que demos fruto, que nos reproduzcamos, que no solamente seamos hojas, porque la hoja se seca, dice la Biblia, y muere, cae. Pero el fruto, si en ti hay fruto, tú vuelves a vivir, vuelves a reproducirte, ¿sí? La Biblia dice, mire, que cuando Dios castiga a un hombre por la maldad, le borra su nombre. Y hay por allá un salmo donde dice que en la segunda generación le corta el nombre. Por eso es que usted ve que
un hombre, una persona que tiene familia y hay casos en donde en la segunda generación mueren. No pasa la tercera. Miren, hay un caso, ahora me viene a la memoria, hay un caso de un expresidente estadounidense que se llamó John F. Kennedy. No sé si ustedes lo han escuchado. La familia de él prácticamente fue borrada de la faz de la tierra. Él tenía otros hermanos y todos los hermanos con él murieron en accidentes. Y así varias generaciones. Luego les nacieron sobrinos, luego les nacieron hijos y fueron naciendo. Fueron muriendo. Y todos morían asesinados o en accidentes. Iba siendo borrada. Lo cierto es esto, miren, que para que nosotros tengamos un nombre, para que nosotros tengamos memoria, tenemos que reproducirnos. Yo tendré memoria en mis hijos y en los hijos de sus hijos. Yo soy testimonio y doy memoria de mi abuelo, de mi padre. ¿Sí me hago entender? Yo porque soy fruto de ellos. Pero si yo no tuviera hijos, si yo no me reproduzco, conmigo muere mi heredad, mi nombre. ¿Sí me hago entender? Es una manera de explicar lo que el Señor quiere hacer con nosotros. El Señor nos ha llamado, por lo tanto, a ser siervos, y entonces ahí nos centramos un poquito más. La Biblia dice que ¿qué necesita una semilla para brotar? Morir, ¿cierto? Es necesario que la semilla muera para que pueda dar fruto, para que pueda reproducirse. Amén. Todos nosotros hemos recibido la buena semilla. Todos nosotros hemos recibido de la palabra de Dios que está implantada en nuestros corazones. Pero seguramente nos ha faltado dar fruto porque esa semilla está ahí y no ha muerto. Y la forma como esa semilla muere es haciéndonos morir a nosotros en aquello donde la palabra o la semilla cae. Porque la Biblia hace representación de nosotros como la tierra también, ¿cierto? Y la semilla como la palabra de Dios. Y hace semejanza a distintos tipos de tierra o distintas partes donde cae la semilla. Y seguramente usted y yo hemos pensado que somos buena tierra. Y yo le digo amén, así es. Porque el Señor es bueno. Él nos nutre, nos riega, Él nos abona, Él nos enseña. Y hemos dado fruto. Hemos tenido fruto. ¿Sí? Es más, el Señor ha sido tan bueno para sembrar su palabra y ha sido tan bueno para abonarnos y cuidarnos como tierra que somos, que nosotros hemos florecido en la casa del Señor. Y entonces tú no te has echado a perder en el mundo, sea más bien que mal, estás en la casa del Señor, no te has perdido, has alcanzado bendición, mantienes de pronto tu hogar, mantienes una bendición laboral, tienes fruto, sirves en la iglesia, haces tus actividades para el Señor, eres miembro de la obra del Señor. O sea que tú estás florecido en la casa del Señor. La cuestión es que las hojas adornan nomás. En este contexto que estamos viendo, las hojas son necesarias un tiempo, pero lo que Dios pide para permanecer para siempre es el fruto. Y entonces nosotros tenemos que examinarnos qué está pasando, que estamos tan frondosos sin fruto. ¿Y por qué el Señor busca en nosotros fruto? Miren,
cuando nosotros leemos este pasaje y lo recibimos así nomás, sin entender este detalle que yo les hablé de la planta de higuera, uno pasa de largo, uno no lo entiende. De pronto se detiene o se inquieta un momentico, pero luego pasa de largo y lo olvida. Y lo toma tan simple como que ese día que pasó, el Señor fue a buscar fruto cuando no era tiempo. Cuando nosotros como siervos hemos recibido la palabra de Dios, se espera que esa semilla muera en ti, o más bien te haga morir a ti, para que tú des ese fruto. Y cada semilla, cada palabra, trata parte de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestro carácter, de nuestra personalidad, para que nosotros aceptemos morir, cedamos a morir, aceptemos que la semilla germine en nuestros corazones. Y para eso el Señor nos da un trato especial. Porque mire, la semilla de Dios puede florecer en el desierto. La semilla de Dios puede florecer en medio de las aguas, dentro, en lo profundo de las aguas. Hay algas marinas, hay plantas marinas, florecen dentro del agua. ¿Sí? Nosotros podemos caer así como en la simpleza de decir, ¿por qué sería que Cristo pidió fruto fuera de tiempo? Caer en la simpleza de pensar que nosotros, en nuestro entendimiento, no estamos en tiempo de dar fruto. Por ejemplo, yo vengo y le digo, Robin, por favor, coge el bajo y toca. Él puede decir en su mente, en su entendimiento, se puede extrañar, no es tiempo, pastora. No es tiempo. ¿Por qué? Porque todavía no hay suficiente semilla, porque no hay suficiente abono, no hay suficiente práctica. No puedo, no es tiempo. Lo cierto es esto, mire, que Cristo viene a tu vida a buscar el fruto. Y que si Él viene a buscar el fruto, aunque tú pienses que no es el tiempo, si Cristo lo viene a buscar es porque debe haber fruto en ti. Como en esa higuera. Esa higuera, fuera de lo natural y de lo esperado, tenía hojas. Y el orden que Dios había establecido era que la higuera que tenga hojas antes tenía que tener fruto. Pero esa higuera se salió del orden que Dios había dado y se llenó de hojas. Y cuando Dios le fue a demandar, no tenía para dar. Ahora, en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, dice así: sé cuidadoso y obedece todos los mandamientos que yo te mando hoy, para que vivas, te multipliques y entres a ocupar la tierra que el Señor les prometió a tus antepasados. Recuerda el camino por el que el Señor tu Dios te guió durante todos estos 40 años en el desierto, para enseñarte a ser humilde, para ponerte a prueba y saber lo que tú pensabas, para saber si ibas a obedecer mis mandamientos o no. Y te humilló y te hizo pasar hambre, luego te dio de comer. Puntos suspensivos. Miren acá, nosotros como siervos de Dios no podemos olvidar que el Señor siempre nos va a tratar. Siempre va a tratar con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros venimos con una mentalidad de esclavos. Y la mentalidad de esclavos, una de las cosas que quiere es solo recibir y que le den. Y si le dicen, venga, coja, mire, tome, todo esto que está aquí es para usted, lleve lo que quiera, se abren las manos.
se agarra, se ensanchan los brazos. Ni siquiera se mira, ni siquiera se contempla o se analiza, solamente es acaparar lo que se puede. Todo esclavo está mentalizado a que si tiene la oportunidad, agarra todo y ya. Pero en cambio el siervo no es así. La mentalidad del siervo está dada a su Señor. Una cosa es el siervo de Cristo, siervo de Dios. Miren, nosotros somos siervos de Dios para servir y dar todo nuestro ser a la causa de Él, a lo que Él quiere, a lo que Él le agrada. Éramos esclavos porque veníamos de hacer la voluntad del enemigo, sometidos a las maldiciones que el diablo había traído en nuestras vidas. Al hacernos siervos, estamos dados a hacer la voluntad de nuestro Señor. Y la mentalidad que Cristo nos da a nosotros, a diferencia de una mentalidad de esclavo, el esclavo solo piensa en recibir y da porque le obligan, por eso es esclavo. ¿Sí o no? La mentalidad de Cristo y del siervo de Cristo está dado a dar, a ser generoso, a compartir, a hacer por otros, a ceder, a morir. A eso está dada la mentalidad del que es libre en Cristo Jesús. Por eso es que en Cristo Jesús el que da, recibe. ¿Sí? Y mira acá, hablando de morir, el Señor a nosotros nos permite recibir palabra. Y nos ha hablado también acerca de las bendiciones que hemos recibido y que estamos por recibir. Amén. Así como este pueblo dice ahí que estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Dios te ha hablado a ti. Dios te ha enseñado su palabra y te ha hablado acerca de la bendición que tú vas a recibir. Pero eso no se queda en palabras. La palabra de Dios es una semilla. Cuando Dios te habló a ti, te ha enseñado su palabra, te está echando en tu corazón una semilla, está echando en tu mente, está colocándola ahí en tu carácter, en tu forma de ser. Ahí está colocando la semilla, ahí donde el Señor la necesita. Ahí está enseñando. Y luego viene y te habla de la bendición, y esa bendición también es la semilla. Porque la bendición es justamente el fruto. ¿Y de dónde sale el fruto? De la semilla. Entonces Cristo coloca la semilla, coloca la dirección, coloca el trato, porque dentro de eso está tu bendición. Tú le has pedido bendición al Señor. Tú quieres conocer al Señor, tú quieres recibir de las bendiciones del Señor. Ya lo has estado haciendo. Mire, la Biblia dice que cuando tú recibiste a Cristo, tú aceptas a Cristo en tu corazón, el Padre te lo concede a Él, a su Espíritu Santo, y juntamente con Él todas las cosas de las que Cristo es dueño. Ahora dígame usted, ¿qué no es del Señor? ¿Qué no le pertenece a Cristo? ¿Sobre qué no hay señorío del Señor? Todo le pertenece. Y la Biblia dice que nosotros somos herederos de eso. ¿Cómo lo recibimos entonces? A través de la palabra, que es semilla, y que dentro de esa semilla tiene el fruto. Cuando tú hablas de bendición, cuando tú buscas una bendición, estás buscando fruto. ¿Sí o no? Si tú trabajas por un fruto. Si tú crías a tus hijos, lo haces por un fruto. Todos necesitamos dar fruto, porque la planta que no da fruto termina secándose. ¿Sí? Y entonces tú recibes la palabra de Dios, que es la semilla, y al mismo tiempo es la respuesta. ¿Cuál es la palabra? La concesión, es
Es el deseo dado, entregado a tu corazón. Entonces apliquémoslo más, porque es que Cristo no solamente quiere que tú recibas los deseos de tu corazón, sino que entiendas que la mentalidad del Señor es mucho más grande y más extensa. Cuando Dios te va a conceder un deseo del corazón, te lo va a conceder más que por ti, por el propósito que Él tiene contigo. Entonces, es necesario que tú canalices, que tú encajes con la mentalidad del Señor, para que no te encuentres pidiendo en vano, porque Dios es inconmovible. Y sí, como le decía yo a alguien ayer, lo que Dios tiene para ti, nadie te lo va a quitar. Tú no te tienes que afanar por nada, porque tu heredad está segura con el Señor. Y ¿cómo fue que le dijo el Señor al apóstol Pablo? Vano es para ti darte coces contra el aguijón. Para los que no entienden esa frase, vano es. Si usted me ve a mí, quiero tumbar esa columna, y usted me ve dándole cabezazos, ¿usted qué piensa? ¿Cae la columna o cae mi cabeza? Es en vano que yo me ponga a darle duro a esto. Así es con lo del Señor. En vano es que tú te pongas y que insistas a pedirle algo a Dios, si en la voluntad de Dios no está para ti. De pronto tú te vas a encontrar fatigado luchando contra Dios, peleando contra Dios. Dios te va a dar a ti lo que tú le estás pidiendo, que esté en su voluntad, pero tranquilo, tranquila, que si no te concede eso inmediato que tú le estás pidiendo, te lo va a dar mucho más grande y mucho mejor, y en un tiempo que te va a alegrar a ti, que te va a llenar de plenitud, que te va realmente a satisfacer. Porque Dios no es malo, Él es bueno. Ahora miren una cosa, hablando nuevamente del fruto fuera de tiempo, como dice ahí. Esa palabra, dice la Biblia, hay un pasaje en el libro de Mateo donde dice que el sembrador siembra la semilla y que luego no sabe lo que pasa dentro de la tierra. El sembrador, el Señor te da a ti su palabra. El Señor sí sabe lo que hay allá. Tú recibes la semilla y tú no sabes, porque ¿quién puede conocer su propio corazón? Dígame. Pero el Señor, que sí lo conoce, derrama la semilla y tú no sabes qué está pasando allá. Tú no sabes, pero ¿qué pasa? Que sí sucede algo, sí está pasando algo. Y en el tiempo brota, en el tiempo se da cuenta uno. Así es la palabra de Dios. ¿Qué es entonces lo que nosotros debemos hacer? Primero, como nos decía el Señor ayer, debemos creer. Creer. Porque muchas veces venimos a la iglesia y recibimos la palabra de Dios y no la entendemos y no la creemos. Y nosotros queremos primero entender para creer. Y no es así, es al revés. Es que por la fe tiene un efecto en el corazón del hombre, y es que le da entendimiento. El hombre quiere entender para luego creer, y no es así. La cuestión es que tú vienes a la iglesia y recibes la palabra de Dios, vienes y aprendes la palabra de Dios, y esa es una semilla que cae en ti. Y Dios la da para que dé fruto en ti. Dentro de esa semilla, dentro de esa palabra que tú estás escuchando, la que escuchaste el miércoles, la que escuchaste hace un mes, la que estás escuchando hoy, dentro de esta palabra que el Señor nos está dando, está la respuesta a tu petición. De pronto por ahí le interese más poner atención, porque ya estamos hablando de sus intereses.
Si a usted no le interesa lo de Dios, entonces yo le digo esto: aquí están tus intereses, para que le pongas atención más a la palabra que se te está dando, se te está enseñando. Aquí está la respuesta. Ayer el Señor te contestó y te dio una semilla que adentro tiene la respuesta, tiene el fruto que tú estás buscando. Hoy el Señor te está dando otra vez semilla y al mismo tiempo respuesta, fruto de lo que tú estás pidiendo, y mucho más allá. Pero la semilla no solamente llega y es dada. En la palabra aquí no se queda en la enseñanza, que tú te sientas ahí y quien habla te enseña o te imparte la semilla. No se queda ahí. Tú te vas y te fuiste con esta semilla y tú no te das cuenta, pero allá adentro sucede algo. Si tú quieres que esa semilla dé fruto, si tú quieres que esa semilla germine y te satisfaga a ti, te dé a ti, entonces tú tienes que comenzar por creer. La palabra que hoy el Señor te está dando está dedicada para ti. Está para ti. Es solamente para ti. Y es para darte el fin que tú estás buscando. ¿Quieres que dé fruto? ¿Quieres ver el fruto de esa semilla? ¿Amén? Tienes que ser una tierra donde la semilla pueda morir. Tienes que ser buena tierra, Robert, y dejar que la palabra de Dios te haga morir. Porque si no muere lo que viene adentro, que es lo que a ti te interesa, no va a germinar, no va a salir. Y ahora el Señor es bueno con nosotros, miren. Y Él sabe, porque Él mismo lo hizo, que morir es doloroso, morir es incómodo, morir a nadie le gusta. Él sabe, y entonces nos ayuda en nuestras debilidades y nos da un trato para que poco a poco esa semilla pueda morir en nosotros. ¿Cuál es ese trato? Sí, pero el trato que Dios da se llama servicio. La ayuda que Dios te da a ti para que esa semilla germine se llama servicio. La ayuda o lo que hace que la semilla se rompa, brote, se llama servicio. Servicio a Dios. Es la diferencia entre servir a los hombres. El servicio a los hombres mata simplemente. El servicio a Dios multiplica, hace dar fruto, hace germinar la palabra. ¿Y cómo? ¿Cómo debe ser nuestro servicio? ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo debes tú servir a Dios? ¿Cuál es la característica principal del siervo de Dios? ¿Ah? ¿Cuál es la característica principal del siervo de Dios? O del servicio. ¿Cuál es la característica principal del servicio? No. Sacrificio. Lo que te va a caracterizar a ti como un siervo de Dios es el sacrificio. Porque si solo lo dejamos en voluntario, lo hago si quiero, y si no quiero, no lo hago. Pero el que es siervo de Dios, lo hace quiera o no quiera. ¿Sí me van a entender? Porque es sacrificio. Porque yo vengo a la iglesia, miren, no todos mis días son iguales. Yo vengo a la iglesia y tengo días en donde estoy cansada, ha sido un mal día, ha sido pesado,
pero dentro de mí yo quiero ir a la iglesia, pero estoy cansada. Yo quiero servir al Señor, pero estoy cansada. ¿Sí me hago entender? Entonces se constituye en un sacrificio, sí, en un sacrificio porque estoy cansada, pero voluntario porque quiero. Pero el sacrificio más puro es aquel sacrificio donde tú no quieres. Ese es el real. Ese es el sacrificio donde tú no quieres, donde tú consideras que no puedes, donde tú no estás en las condiciones, donde tú dices no es tiempo de dar fruto. Sin embargo, lo haces. Ese es sacrificio. La característica principal del siervo de Dios es que es sacrificial. Y para ayudarnos a eso, el Señor te dice a ti, para motivarte, porque de pronto escuchamos solamente como sacrificio y precio, todo toca pagar, todo toca hacerlo a la fuerza, todo toca. Entonces el Señor, que es bueno, nos habla a nosotros y nos dice, mira, es que no pienses que es como cuando lo haces a los hombres. No pienses que es como cuando tú haces algo por tu marido y tu marido no vale la pena. No es algo como cuando tú le haces a tus hijos y la ingratitud de tus hijos simplemente a uno lo desfallecen en el corazón. No es algo como cuando tú le haces a tus padres y tú ves que tus padres ni pío te ponen, ni atención te dan. No es eso. ¿Por qué? Mira, porque el sacrificio que tú le haces al Señor es un momento tan especial donde el Señor inclina su oído. Inclina sus ojos, dice la Biblia, atentos están sus ojos a cada una de sus obras. A cada uno de ustedes el Señor está atento en el momento de tu sacrificio. A veces nosotros como mamás nos sacrificamos por nuestros hijos y nuestros hijos ni se dieron cuenta de que lo hicimos. El Señor no es así. La Biblia dice que Él está atento a mirar y a recibir tu sacrificio. Y entonces, ¿cuál es el fruto de ese sacrificio? Que el Señor hace, te ayuda a que esa semilla que esté adentro brote y tú puedas recibir esa bendición, ese fruto que tú estás buscando y que el Señor también quiere ver. ¿Sí? Y viene a través del trato, porque el servicio no es suelto. El servicio siempre se llama servicio porque estamos como en cadena, sujetos unos a otros. Por eso es un servicio. Y entonces Dios nos trata a nosotros. Nos trata acá para ayudarnos a que nuestro servicio sea sacrificial. Y así, de esa manera, la semilla pueda brotar. Así es el trato de Dios contigo. Mira, tú no le pongas el pero a Dios. Si Dios trata y te hace a ti algo, te hace vivir algo, el hecho de que tú no lo entiendas no significa que Dios se equivocó. El hombre, nosotros podemos ser tan necios que como no entendemos algo, le reclamamos. Y le decimos, ¿por qué a mí? ¿Pero por qué yo? ¿Pero por qué me tocó este hombre a mí, Dios mío? ¿Por qué yo? ¿Sí? Como la higuera que le pudo haber dicho el Señor, si no es tiempo. No es tiempo de dar fruto. ¿Sí? Dios nos va a tratar a nosotros para que demos fruto. Y el trato, Él sabe cómo lo hace. Él sabe dónde lo hace. Es más, mire, el trato puede ser algo tan mínimo, tan detallista, porque es que el Señor es tan amoroso y nos conoce tan bien, que Él se vale de cositas tan pequeñas para tratarnos.
Por ejemplo, el trato para mí, para hacerme morir a mí, el principal es mi esposo. Y después ustedes, amados. El Señor me hace morir muchísimo en eso. ¿Por qué? Miren, porque muchas veces uno como siervo y en esa condición de hombre, por eso los comprendemos a ustedes y los motivamos a que no sirvan al ojo. Porque cuando uno se olvida de a quién le sirve, comienza a ver al ojo y qué desmotivante es. ¿Sí? Y eso nos pasa a nosotros los pastores también. Que uno vaya y le dé de comer a las ovejas, le dé de beber a las ovejas, las cuide del lobo, las cure cuando se hacen las paticas rotas, las consuele cuando están tristes, las nutra, y estas ovejas estériles. No se reproduce. Eso para el pastor, para el que hace la obra, es fatigante. ¿Sí me hago entender? Pero nosotros hacemos la obra para el Señor y lo hacemos como un sacrificio. Y así debes hacerlo tú. ¿Por qué? Porque si tú esperas, si nosotros como siervos, miren, por eso que el pastor les daba testimonio acerca de nuestra bendición. Porque el Señor ha sido sobrenatural con nosotros. Si nosotros estuviéramos esperando a recibir la retribución de ustedes por todo lo que nosotros hemos hecho por ustedes, nos estuviéramos muriendo de hambre, simplemente. Servir al hombre es fatigante, ¿sí? Pero como nosotros nos hemos muerto, miren, y aún cuando nuestra fe ha querido desfallecer y volvemos y retomamos y levantamos, el Señor nos da la paz y vuelve y nos sostiene y vuelve y nos levanta. Cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con otros pastores, los que han venido, yo les he comentado, ustedes se sorprenden. Ellos no saben cómo es, o sea, cuando les contamos todo el proceso que nosotros hemos vivido, pues da gloria al Señor. Pero ellos se sorprenden cómo nosotros como pastores nos sostenemos y tenemos una calidad de vida tan buena con una iglesia tan pequeña. Cuando fuimos a Pasto, nosotros visitamos, un pastor nos invitó a su iglesia y nosotros fuimos, lo hizo predicar al pastor Carlos, y esa iglesia tenía más de 100 personas. Pues comparado con lo que estamos aquí, eso era multitud allá. ¿Sí me entienden? Y era bien tremendo porque ese pastor le decía que estaban en una crisis económica durísimo, que les iba a tocar irse a vivir ahí al templo, a acomodarse ahí y recoger cosas a un rincón para poder volver a tener los cultos, porque no tenían para sostenerse los pastores. Y entonces llegaba y le decía: ¿usted cuántos tiene, pastor? Y el pastor Carlos le hablaba y le contaba qué decía. ¿Y cómo hace usted? Le decía. ¿Qué es que hizo? ¿Qué es que tiene? ¿Cómo hace? Le decía, el pastor le hablaba acerca del trato de Dios para hacernos morir. Y cuando nosotros nos ponemos a hablar con el pastor, él en sus experiencias personales, yo en las mías y en las que hemos tenido como pareja, como familia, nos damos cuenta que el Señor nos ha puesto a vivir situaciones que uno dice, son para morirse, pero han sido para bien, para dar el fruto, son para podernos sostener. Uno de los pastores, miren, para que ustedes sepan cómo es, en una ocasión vino un pastor aquí que nos visitó, y ¿saben qué nos dijo? Yo no soportaría estar ahí en las condiciones en las que están. Cuando nosotros estábamos en una situación, si me recuerdan, vino aquí, la calle era destapada, todo estaba, parecía feo. Yo no soportaría. Es más,
no soportaría vivir donde viven ustedes. El pastor decía, bueno, el Señor sabrá por qué te pone a ti allá y a mí acá. ¿Sí? Pero el Señor quiere que tú entiendas algo. Dios te conoce a ti. El Señor conoce y te ama muchísimo, no quiere perderte. Él está afanado por concederte los deseos de tu corazón y necesita que rápido muera la semilla, para que entre más rápido muera, más rápido va a dar el fruto, porque el Señor tiene hambre. Necesita que tú le des ese gozo, porque cuando uno tiene hambre y come, ¿qué siente? Satisfacción. El Señor tiene hambre y está buscando en ti fruto, para que tú lo satisfagas a Él, para que tú satisfagas el corazón del Señor, para que tú lo llenes de gozo. Y si es necesario que se valga de cosas tan simples como esta, mire, para hacerte morir, el Señor te hace hacer un traje y de repente dice, no me gusta, vuélvelo a hacer. Otra vez, ¿por qué yo otra vez? Tengo que volver a comprar, otra vez gastar plata, otra vez volverlo a repetir, otra vez, y se me salieron los pucheros, y se le salió el consentimiento. Se está muriendo allá adentro, ¿sí o no? Pero lo importante no es el puchero y la patalería que hace ahí y la renegada. Porque la Biblia dice que hay unos que Dios llamó y el Señor, y ellos dijeron no, pero después, bueno. Y al Señor lo que le importó es que lo hicieron, ¿cierto? Entonces el Señor sabe, te trata a ti y te pone a hacer cosas que te van a sacar a ti los pucheros y que te van a hacer renegar y que te van, ¿por qué? Porque te matan, porque te causan dolor, porque te toca morirte para hacerlo. Y el Señor es paciente contigo y conmigo. Y Él respira y nos soporta. Ahí en esos momentos de la pataleta, de la inmadurez, de la rebeldía. Él dice, bueno, voy a esperar que te pase. A mí me importa si lo haces o no. Porque es que si lo haces, se quebró la semillita dentro y comenzó a brotar. ¿Sí me hago entender? Lo importante es que nosotros entendamos cuando nos venga el momento del trato, que la reacción de nuestro corazón en ese momento no nos impida dar el fruto. Por eso se llama sacrificio. ¿Sí o no? Es que yo no sirvo para eso, pastora. Eso es decirle al Señor, venga, venga, lo hago útil para eso, si usted no sirve para eso. Así es el trato de Dios. Y si tú te dejas tratar por el Señor, vas a dar un fruto que te va a satisfacer a Él y vas a hacer gozo para el Señor. ¿Sí o no? Ay, ustedes están torciendo los ojos, volteando la cara, torciendo los labios, unos se ríen, se agachan, se achantan. Parece que el Señor les está hablando. ¿No? Mira, el Señor no es malo. El Señor sabe que tú eres débil. El Señor sabe que no puede. El Señor sabe que no es tiempo. La Biblia dice que no era tiempo de cosecha. No, pastor, yo no sirvo para eso. Cierto, no es tiempo. Según tú, y según la tierra, según la guerra y según los tiempos, no es tiempo, cierto. Pero Cristo vino a buscar ese fruto. Y en eso nos estamos centrando. Amén. El Cristo vino a buscar fruto. ¿Sí o no? Entonces, Robin, a tocar el rato. Porque ¿qué pensó usted? ¿Que era solamente el deseo de tocar el saxo y que eso no iba a costar plata? ¿Que eso no iba a costar un sacrificio? Todo y más para el Señor tiene que costarnos.
Si tú eres un siervo de Dios y quieres ganarte el corazón de Dios, grábate esto en la cabeza: yo no le ofreceré nada al Señor que no me cueste. Entonces, qué chévere, el pastor va a tocar saxofón, entonces yo toco la trompeta, yo toco el saxo, y se quedó ahí en las espumas de la gaseosa. Pero ¿y el líquido, la consistencia, lo verdadero, el fruto, lo que se quiere ver, lo que sirve realmente? El deseo está bien, pero recuerde que usted como siervo de Dios no debe basarse en el deseo. Porque si te basas solamente en el deseo, cuando se te acabe el deseo, dejas de servir. ¿Cierto? Miren, el Señor a cada uno de nosotros nos está demandando fruto. Y nos está viniendo a buscar fruto cuando nosotros le estamos diciendo: no es tiempo aún. Pero el Señor te está viendo a ti con muchas hojas. Tienes muchas hojas. Para terminar, Lucas 13:6. Entonces les contó esta historia. Un hombre tenía una higuera en su viñedo y un día fue a ver si tenía higos, pero no encontró nada. Entonces le dijo al encargado del viñedo: he venido 3 años seguidos a ver si esta higuera tiene higos, pero nunca los he encontrado. Por eso córtala, le dijo el Señor. ¿Para qué desperdiciar ese pedazo de tierra? El encargado le respondió: patrón, déjela aquí por 1 año más. Déjeme cultivarla, déjeme ponerle abono. Entonces, si el próximo año tiene fruto, la dejamos allí. Pero si no tiene fruto, la puede mandar a cortar. Pobre. Necesito auxilio. Salió. Es que miren, que una persona se vaya de la iglesia no necesariamente, se aparte de una congregación, no necesariamente significa que el Señor la cortó. No. Dios corta cuando la planta no da fruto. Cuando no da fruto. Hay muchísima gente que experimenta el cambio de ministerios. Cuando es la voluntad del Señor, cuando el Espíritu lo dirige, la gente da fruto. La gente va y no se nutre de ella y va y da fruto. Pero mire, hay gente que se va de la iglesia y se vuelve al mundo. Hay gente que siendo siervos de Dios, habiendo degustado del bien de la casa de Dios, se apartan, pero no se van a buscar a Dios. Se pierden y se enlodan en el mundo. Esos sí son cortados. De esos es de los que habla el Señor. Y el Señor da un tiempo, mira. Aquí dice que 3 años estuvo. Mira tú, que el Señor está buscando fruto en ti. Nosotros no podemos seguir siendo personas, cristianos de calentar asiento, cristianos de iglesia, ¿no? de la iglesia, de la congregación nomás. Tú tienes que dar fruto. Tienes que dar fruto. ¿Por qué? Porque el que da fruto se alimenta a él mismo y alimenta a otros. ¿Sí o no? El que da fruto
le brinda sombra a otros, alimenta a otros, se multiplica porque cae la semilla y vuelve y germina. Entonces tú no puedes seguir siendo un cristiano, una cristiana que no da fruto. Muy bonito, sirves al Señor, muy bien, te congregas en la casa del Señor, pero cuando tú vas allá afuera, no nutres a nadie. Nadie se riega de ti. No alimentas a nadie. Tú no le aportas a nadie de ese fruto que tú tienes allá. Muchos de ustedes tienen personas que están hambrientas, necesitadas de que tú le compartas tu fruto. ¿Cómo puedes tú compartir fruto si ni tú mismo lo tienes? Tienes que encargarte y tienes que ponerle atención de tú dar fruto, porque debes dejar de ser inmaduro y de estar queriendo solo que te den y te den y te den y quieras toda tu atención solamente para ti. Si tú estás aquí es para dar, no para recibir. Si tú estás es para multiplicarte y alimentar y nutrir a otros. Ten cuidado de que tú no vayas a estar siendo una planta, una higuera florecida, pero estéril. Nosotros no somos estériles, pero tenemos que demostrarlo, ¿sí o no? Un día alguien le dijo al pastor que él era estéril, y el Señor le dijo que él no era estéril, y se lo demostró. Es que es demostrando las cosas, ¿cierto? Otros van a glorificar a Dios por tu vida, pero ¿cómo? Porque te vean a ti el fruto. Pero a ustedes, miren, les da vergüenza hablar del Señor. Lo piensan 1000 veces antes de hablarle al amigo o a la amiga. Somos muy fáciles para ir y sentarnos y ponernos a charlar con cualquier desconocido de lo que sea. Ay, vecino, ¿cómo está? Bien, gracias. Y qué cara que está la gasolina. No, ay, sí, yo no sé qué. No. Y ahí está la conversación de lo que sea. Fluimos nosotros para eso. Pero cuando se trata de hablar de Cristo, de compartir a mí, vean, yo soy un árbol que tiene este fruto acá adentro. Venga, ¿cómo? Para que reciba y para que usted se nutra. Es más tremendo todavía, miren. Uno mira en la iglesia que los papás no pueden nutrir a los hijos. No tienen fruto los papás. Y entonces no le pueden dar de comer de ese fruto a los hijos. ¿Qué se puede esperar entonces? ¿Qué se puede esperar de un hijo que no ha sido cuidado en la fe? Miren, papás, y miren, hijos, para que se hagan responsables de esto, porque miren, los papás cometemos errores, todos cometemos errores, y no lo hacemos, especialmente con nuestros hijos, no lo hacemos a propósito. Los errores que nosotros cometemos lo hacemos por nuestra imperfección, por nuestra inmadurez en algunas cosas. Pero sepan algo, papás, ustedes son responsables de nutrir a sus hijos. Los hijos no se nutren por venir a la iglesia solamente. Los hijos no se nutren por no mandarlos a la calle. Los hijos se nutren por lo que tú les transfieres de Cristo. Tú tienes que pasarles de la fe. Y si tú no tienes fruto de fe allá adentro, ¿qué le vas a pasar a tu hijo? Y por más que tú guardes a ese muchacho en la casa, nada lo va a librar de que se enfrente a la obra del diablo. Por más que tú quieras enseñarle, y no te mando y no sales, y no quiero que andes con ese muchachito, se te muera del colegio. Lo va a ver a escondidas. Si nosotros fuimos hijos, ¿sí o no, papás? O nosotros debemos ser íntegros delante de los hijos, ¿sí o no? Uno fue bandido también. Entonces, uno tiene que saber, miren, que a los hijos los va a guardar el temor de Dios. Porque el temor de Dios
va a estar cuando tú lo ves y cuando no lo ves. Ahí va a estar el temor de Dios. Y eso lo va a hacer responsable al hijo. Ahora ahí les va, hijos. El hecho de que tu mamá no te dé ejemplo, no te hace a ti, no te da el permiso a ti para portarte mal. Pongan atención. El hecho de que tu papá no te haya dado el ejemplo no quiere decir que eso te dé la bala a ti para portarte fuera de la voluntad de Dios. Porque hay hijos que vienen a mí a decirme, por ejemplo, que estoy desmotivado, estoy desanimada, no quiero servir al Señor, ya no quiero ir a la iglesia. Y mis papás, yo sé cómo son. Los mismos hijos vienen y mi mamá se me importa. A usted va y le dice una cosa y detrás de usted dice otra. Allá en la iglesia es una cosa y acá en la casa yo la escucho como es. Mira, muchachito y muchachita, deja que el Señor se encargue de tus papás. Pero a ti, el Señor te va a hacer responsable de lo tuyo. Porque tú desde niño has conocido la palabra de Dios. ¿Sí o no? Entonces como mi papá, mi mamá me tuvieron a mí siendo solteros. Mis papás fornicaron. ¿Por qué yo no? Porque el Señor te va a hacer tener el fruto de lo que tú hagas. ¿Sí o no, papás? O el fruto de lo que usted ha hecho lo ha tenido que llevar sus papás. No. La muchachita la mujer que tiene a sus hijos fuera del matrimonio, a temprana edad, es ella la que carga con eso. Claro, afecta a la mamá, afecta al papá, pero la principal que carga con eso es la que lo hace. Entonces, papás, nutran a sus hijos, nútranlo con la fe, con la fe. Es con la fe que se nutre a los hijos. Así salvan ustedes sus propias almas. Un muchacho me llamó, perdonen que me agarre un poquito, pero para que ustedes sepan, un muchacho me llamó a mí de Montería, de las personas que hablan de Montería, y me dijo, pastora, me dijo, mire, ha vivido una situación bien dura. Este muchacho nosotros lo cogimos en la iglesia para formarlo de la edad, a ver, ¿cuántos años? ¿11 que tienes? ¿11? 12, bueno, así, más o menos así. Y comenzamos, me acuerdo, lo tuve en la clase de niños, pasó ya el mismo proceso que viven ustedes. Ese muchacho se consagró, aprendió un instrumento, se lo formó en la música, comenzó a servir en la música, comenzó a participar, a todo, excelente. Cambió su forma de vida, se volvió buen estudiante, dejó de ser bien. La mamá era quien lo llevaba, porque era hijo de padres separados. Y la mamá era la que lo llevaba y lo llevaba. Y nosotros le hablábamos a ella y le decíamos, mira, nosotros, porque es que hay muchos papás que vienen y le dicen, vea, hábleme a mi hijo, es que no me quiero obedecer. Y quieren que uno, ahí en un consejo, que uno le da una a las 500, o que ora ahí en el momento se lo convierta. Eso no es así, eso no pasa así. Y este muchacho, esta mujer fue apercibida. Y no solamente el niño se consagró, sino que se consagró porque su mamá lo hizo. La mamá entendió que consagrándose ella, se consagraba el hijo. ¿Sí me hago entender? Muchos papás quieren que sus hijos se consagren. A mí han venido a decirme, pastora, mi hijo sí. Yo sí quiero que asista a la iglesia. Yo sí. Yo no, porque yo ya no, porque yo no sé, lo que sea. Y entonces quieren que la influencia de Cristo obre en la vida de sus hijos y salir ellos de responsabilidad. Este muchacho finalmente nosotros fuimos cambiados y él continuó. Vino esta situación que ustedes ya saben, allá en Montería también fue un caos, allá se acabó la iglesia.
Y era tan tremendo, mira. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en el camino. Y aun cuando fuere viejo, no se te va a apartar de él. Pero instrúyelo en el camino, en Cristo. Instrúyelo en eso. Y se acabó. Y ellos se reunían, eran jóvenes. Les estoy hablando de muchachos 17, 18 años. Jovencitos. Y ellos se reunían solitos para cantar y orar por lo que tenían adentro. Y avanzó, finalmente, no de todos es la fe. Y este muchacho, bueno, eso se dividió, se acabó también. Pero el muchacho con su mamá en ese fervor, por eso es que les digo, que no necesariamente alguien cuando cambia quiere decir que fue cortado. Ellos se congregaron en otro ministerio. Y allá siguió la mujer con toda, siguió por sus hijos, siguió. Y estando ahí, en ese servicio al Señor, le da cáncer a ella. Cuando nosotros viajamos a Montería a hacer el matrimonio que fuimos, ella ya tenía cáncer. Y nosotros estuvimos allá compartiendo con ellos, nos reunimos, fue bien tremendo. Miren, entre ellos no se habían visto hacía años. Y porque nosotros fuimos allá, se enteraron y nos volvimos a reunir como decir nosotros, un grupo así. Nos reunimos allá en Montería, pero entre ustedes no se habían visto hace años. O cuando se veían por ahí, sabían que se habían congregado en tal iglesia hace tanto tiempo. Y cuando fuimos nosotros, nos volvimos a congregar así en la iglesia. Nos reunimos pues, ya adultos, profesionales, las mamás ya mayores. Y ya ese muchacho llama, y bueno, la mamá murió. Y eso fue después de lo que fuimos, al poco tiempo murió. Y me llamó ese muchacho para hablarme y contarme que la muerte de la mamá le dio tanto duro. Oraron tanto por la sanidad de su mamá. Él le clamó tanto al Señor para que la sanara. Y parecía que ella volvía y le aparecían nuevas células hasta que finalmente no se pudo hacer nada y murió. Que eso le dolió tan profundo, fue tan doloroso para él, que él pensó en renegar de Dios e irse. Y él me llamó y me dijo, y yo, pastora, yo volví y caí, yo sentí que caí de la fe y me fui al mundo. Y cuando estaba allá en el mundo, dice, yo fui y me enredé en el mundo de una manera tan baja, la palabra que usó es tan asquerosa, tan tonta, caí allá. Pero cuando fui y estuve allá y probé eso, me sentí tan mal, pastora, pero tan mal, que yo salí corriendo de allá a buscar la iglesia y a buscar a la pastora de donde me congrego, y yo lo único que hacía era tirarme en el piso y llorar y llorar y llorar y pedirle perdón a Dios, pedirle perdón al Señor por haber hecho eso, por haberme enlodado de esa manera. Me sentí tan contaminado, tan bajo, que no tuve otra sino que correr a la presencia de Dios. Miren mamás, miren papás, que este muchacho hizo eso por razón de la consagración que durante años había tenido, y su mamá estaba muerta ya. ¿Sí me entienden? Instruyan en el camino, en la fe. Todos los papás tenemos miedo de que les pase algo malo a nuestros hijos, todos. Y miren esto, todos nuestros hijos, sean cristianos o no cristianos, están expuestos a la obra del diablo. Y estamos en este mundo que está perverso, malo. Y por más que nosotros como papás queramos proteger a nuestros hijos, no lo vamos a poder hacer como quisiéramos. La única garantía es que tú le transfieras de tu fruto, que tú nutras y alimentes a tu hijo con el fruto que hay en ti. Entonces mira que lleves fruto, que tu hijo, que tu hija
vean en ti convicción, que vean fe, que escuchen palabra de Dios de tu corazón. Así, de esa forma, cuando Dios te llame a ti a rendirle cuentas por tus hijos, Dios te va a pasar a ti como responsable e inocente de lo que le pase a ellos. Que nosotros como papás vamos a dar cuentas de nuestros hijos, amén. Y si un hijo se pierde por la falta de fruto de sus papás, es el papá el que va a pagar delante de Dios. El hijo va a pagar aquí en la tierra y allá. Pero entiendan esto: eso que te hace morir a ti es lo que te va a conceder lo que tú le estás pidiendo al Señor. ¿Sí me lo escucharon? Pastora, es que usted no sabe cómo es mi mamá, usted no sabe cómo es mi abuela. Pastora, usted no sabe lo que es vivir con ese hombre. Por algo el Señor no lo cambia, no la cambia, y por algo el Señor te pone a vivir eso. Tú eres del grupo de teatro, y en el grupo de teatro hay actores. Y el siervo no sirve cuando quiere, cuando puede o cuando es tiempo. Sirve a la hora que sea, sirve en lo que sea y como el Señor lo pide. Amén. Amén. Y en eso, ahí en eso, Edwin, está tu bendición, muchacho. Ahí está la respuesta. Esa es la semilla. Esa es la oportunidad para que muera la semilla allá adentro, porque la bendición que tú tienes para el Señor ya está concedida, está dentro de ti. La prosperidad está dentro de nosotros y sale. ¿Cómo sale? Cuando muere acá dentro la semilla. Amén. Y tú tienes una promesa de Dios, ¿sí o no? De ser levantado y cabeza incluso entre tus hermanos. Amén. Te va a tocar actuar y danzar, muchachos, morirte simplemente para que brote esa semilla. Cuando yo digo brote, es que brote tu bendición. Amén. Vamos a ver. Vamos a disponer nuestro corazón para orar, para recibir la administración del Espíritu, que conforme a la enseñanza que hoy nos ha dado, quiere impartirnos sobre nuestros corazones. Gracias te damos, oh Señor, porque tú nos has dado respuesta a nuestra oración. Queremos bendecirte a ti. Queremos darte gracias, Señor, porque tú eres tan bueno con nosotros, tan detallista, Señor. Nada se pasa por alto, nada se escapa de tu mirada, Señor. Tú eres nuestro Maestro y tú nos enseñas provechosamente, Señor. Por eso queremos pedirte, Señor, que nos ayudes, porque queremos que la semilla que está dentro de nosotros porque queremos satisfacer tu corazón, Señor. Tu palabra dice que tú tuviste hambre y buscaste la higuera para que te llene. Gracias te damos, Señor, danos la honra de permitirnos a nosotros satisfacer tu corazón con el fruto que tú buscas. Oh Señor, hoy clamamos a ti, porque sabemos que para que veas el fruto de nuestro corazón tenemos que morir. Señor, ayúdanos a morir.
porque tu bendición es grande, Señor. Y tú pruebas nuestro corazón por medio de un trato para saber si habríamos o no de obedecerte. No queremos darte gracias por el trato que nos das, por lo que nos haces vivir, Señor. Hoy entendemos, oh Señor, que es para bien nuestro. Y que tú, Señor, tienes el control total de nuestras vidas. Y lo que hoy nos aflige, lo que nos hace morir, va a dar fruto de vida, Señor. Ayúdanos, oh Señor, sosténnos, abre nuestro entendimiento, Señor. Permítenos, oh Señor, comprender que lo que hoy vivimos es la oportunidad para que demos fruto. Toca nuestro corazón, Señor.
y bendecir